Esta noche en Ukraine Today. ¿Realmente quiere Putin la paz? ¿Qué debemos esperar del anunciado discurso de política exterior del dictador ruso? Un ataque ucraniano, desde un ataque con drones a la planta química Novodnominsk-Azote hasta el uso en combate del sistema de misiles tácticos SOP-SAN de fabricación ucraniana. Una audaz iniciativa británica. ¿Cómo el petróleo ruso podría terminar ayudando a las fuerzas de defensa de Ucrania? Tensiones en Groenlandia. Trump le dice a Dinamarca que abandone la isla de inmediato. Francia se une a ejercicios militares en Groenlandia. Todo esto y más ahora mismo. Hola, soy Volodymyr Robchun y esto es Ukraine Today. Dale al botón de me gusta y pasemos a las noticias. Comenzamos con un ataque ucraniano con drones a la planta química Nevinomysk-Azote en la región de Stavropol, Rusia. Esta instalación suministra productos al ejército ocupante, lo que la convierte en un objetivo completamente legítimo. También se permitió durante la noche en la ciudad de Orsk, en la región de Orenburg, Rusia. Aún se están aclarando los detalles sobre las consecuencias del ataque. Anteriormente, surgieron informes sobre un ataque a Rostov del Don utilizando el sistema de misiles operacionales y tácticos SAP-SAN de fabricación ucraniana. A continuación, más detalles sobre esta arma ucraniana. Ha aparecido información en línea de que ayer las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron una planta química en Rostov con un misil balístico SAP-SAN. Ya han surgido antes informes sobre el uso de misiles SAP-SAN. En la actualidad, según informes de la propia parte rusa, hay al menos 10 casos documentados de uso de este misil balístico en territorio ruso. Hace un año, el presidente Zelensky anunció que Ucrania había desarrollado su propio misil balístico. Se realizó con éxito la prueba del primer misil balístico ucraniano. Felicito a nuestra industria de defensa por este logro. No puedo compartir más detalles sobre este misil. Y ya este año, los SAP-SAN entrarán en producción en masa. Según información de fuentes abiertas, se espera que la producción de estas municiones sea de aproximadamente 20 a 30 misiles por mes, comenzando tan pronto como en 2026. De acuerdo con las especificaciones declaradas, los misiles SAP-SAN son superiores a casi todos los equivalentes extranjeros conocidos. Las características técnicas y tácticas del SAP-SAN incluyen un alcance de hasta 500 kilómetros para atacar objetivos. Para comparar, el ATACMS estadounidense tiene un alcance de 300 kilómetros y de manera similar el Storm Shadow Scalp también alcanza hasta 300 kilómetros. Pero a diferencia del ATACMS estadounidense, que tiene una ojiva de 260 kilogramos, la ojiva de la versión ucraniana es de 500 kilogramos. Además, se planea seguir mejorando las características técnicas y tácticas de los misiles balísticos. Creo que el mínimo absoluto debería ser 500 kilómetros y más allá de eso hasta 1000 o incluso 1500. Digámoslo de esta manera, como mínimo, nuestros misiles balísticos deberían ser capaces de cubrir la parte europea de Rusia. Este misil ya ha recorrido un largo camino y está casi en su conclusión lógica. Actualmente se encuentra en fase de pruebas y estamos esperando el momento en que podamos comenzar su producción en masa. El desarrollo de los misiles comenzó incluso antes de la invasión a gran escala de Rusia. Pero, según el experto, el trabajo fue saboteado deliberadamente. Tiene mejores características que el Iskandar y es superior al sistema chino comparable. Incluso en aquel entonces, digamos hace 15 años, ya estaban trabajando en esto. Y no es casualidad que los saudíes compraran este sistema y financiaran el proyecto durante algún tiempo. Pero la resistencia de los rusos y sus agentes aquí fue muy fuerte porque todos lo entendían todo. En ese momento, no se nos permitió desarrollar un alcance mayor a 200 kilómetros. Los analistas predicen que gracias a los nuevos misiles, el ejército enemigo enfrentará grandes problemas y nuevas pérdidas. Estos son depósitos de municiones de campaña y lugares de despliegue permanente o temporal de personal. Con los datos de inteligencia disponibles, podemos atacar directamente los lanzadores Iskander en el territorio de la Federación Rusa. Esta es la principal ventaja de estos sistemas de ataque.
Pero, por supuesto, la ventaja más importante del misil Sapsan es que es completamente ucraniano, por lo que no requiere permiso de los socios occidentales para atacar cualquier objetivo en territorio enemigo. Y así es como operan los terroristas rusos. Atacaron un parque infantil en Leópolis con un dron de combate. El ataque ocurrió temprano en la mañana, justo en el centro de la ciudad. Afortunadamente, nadie resultó herido. Kiev y la región de Kiev también sufrieron un ataque ruso. En la capital, los restos de un dron Shahed impactaron en un edificio residencial de gran altura. El piso técnico del edificio quedó parcialmente destruido. Actualmente, Kiev enfrenta una de las situaciones más difíciles en cuanto al suministro eléctrico. También hay restricciones en la red eléctrica en las regiones de Odessa, Zhytomyr y Kharkov. ¿La razón? Los ataques rusos combinados con condiciones meteorológicas severas, lo que solo empeora la situación. El invierno también se está haciendo sentir en el campo de batalla. En particular, el frío extremo está complicando el funcionamiento de los sistemas no tripulados. A continuación, más detalles sobre la situación en el frente. El día anterior, drones ucranianos destruyeron una estación de radar Prima P-18, un sistema de defensa aérea Tor y un sistema de misiles y cañones antiaéreos Tunguska en la dirección de Zaporizhia. Equipos costosos fueron destruidos a casi 100 kilómetros de la línea de combate. Es precisamente en la dirección de Zaporizhia donde el ejército ruso está concentrando fuerzas para intentar abrirse paso hasta el centro regional. Según nuestra inteligencia, el enemigo está intentando reunir cierto número de efectivos en posiciones avanzadas para lanzar operaciones de asalto hacia Orekiv en el futuro. El periodo invernal es uno de los más difíciles para el frente. La intensificación de las heladas complica el funcionamiento de los UAV en el campo de batalla. El enemigo está intentando aprovechar las condiciones meteorológicas para infiltrar a sus fuerzas. Según los analistas de Deep State, las heladas han permitido al ejército ruso avanzar en ciertas zonas de la región de Zaporizhia. El enemigo ha avanzado cerca de los Sova, Stepnohorsk y dentro del propio asentamiento. Las fuerzas militares rusas también están bombardeando agresivamente y lanzando ataques dirigidos contra los asentamientos ubicados cerca de la línea de contacto. Estamos hablando de asentamientos como Orekiv, Kamishuvaka y Verkhnaya Terza. En el último día hemos registrado 2 docenas y media de ataques y bombardeos en estos asentamientos. En otras palabras, la población civil también está sufriendo los ataques del enemigo. Analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra han analizado las acciones del ejército ruso en la región de Zaporizhia en los últimos tiempos, y también han concluido que las fuerzas de ocupación allí se están preparando para una ofensiva. Para mantener posiciones en la línea del frente, garantizar la seguridad de las áreas traseras ante ataques ucranianos y avanzar hasta el alcance de la artillería de la ciudad de Zaporizhia. El Estado Mayor ucraniano tiene una comprensión completamente clara de los riesgos que surgen del avance del ejército ruso en la parte oriental de la región de Zaporizhia. Esto significa que las fuerzas y recursos adicionales apropiados serán redirigidos a esta sección del frente para estabilizar la situación. En la dirección de Kupiansk, en la región de Kharkov, ha habido un aumento en el uso de diversos equipos, artillería, tanques y vehículos. El enemigo también está intentando cruzar el río Oskil atacando los cruces. Sin embargo, las fuerzas de defensa están frustrando con éxito sus planes. Las fuerzas armadas ucranianas tienen la iniciativa táctica allí y mantienen una cabeza de puente en la orilla izquierda del río Oskil. Las fuerzas ucranianas también están conteniendo con éxito a las unidades enemigas cerca de Holubivka, limitando los intentos rusos de penetrar la orilla derecha de Kupiansk. Como confirmación de sus éxitos en Kupiansk, los soldados ucranianos izaron una bandera en el edificio del ayuntamiento. El grupo de búsqueda y ataque Kartia. El grupo táctico Kupiansk está finalizando la limpieza de la ciudad, que pudo ser desbloqueada durante una exitosa operación liderada por el mando del Segundo Cuerpo de la Guardia Nacional de Ucrania. Actualmente no quedan más que unas pocas decenas de soldados de las Fuerzas Armadas rusas en Kupiansk y la operación para limpiar la ciudad está en su etapa final. En general, a lo largo de toda la línea de enfrentamiento, la gran mayoría de los asaltos del ejército ruso terminan en fracaso. Rusia perdió 415.000 soldados muertos y heridos solo en 2025. Esto fue informado por representantes de la inteligencia británica.
En este gráfico pueden ver la reducción diaria promedio en el tamaño del ejército ocupante durante los últimos 12 meses. En las últimas 24 horas, Rusia perdió al menos 1.150 invasores, entre muertos y heridos. Eso eleva las pérdidas totales rusas desde el inicio de la invasión a gran escala, a 1.223.090 soldados. Además, en el último día, las fuerzas de defensa de Ucrania destruyeron 7 tanques rusos, 2 vehículos blindados de combate, 84 sistemas de artillería y decenas de otras piezas de equipo militar enemigo. La situación es extremadamente difícil en Juliápol, en la región de Zaporilla, Ucrania. El enemigo ha intensificado la presión sobre las posiciones ucranianas allí. La ciudad se ha convertido en una zona gris continua. Todos los detalles en el informe. La zona gris en Juliápol. Los rusos están asaltando activamente las posiciones de las fuerzas ucranianas desde el norte, sur y oeste, pero no logran afianzarse en la ciudad misma. Esta es una gran zona gris. Principalmente, el enemigo ataca nuestras posiciones en las afueras, en las posiciones norte, sur y oeste de Juliápol. En Juliápol siguen los combates entre grupos en retirada y misiones de reconocimiento y asalto. El enemigo se enfrenta a prácticamente la misma situación. No pueden traer grupos de consolidación. La situación en Juliápol sigue siendo una de las más difíciles en la línea del frente. Las fuerzas ucranianas operan en todas las partes de la ciudad intentando cortar la logística del enemigo. Los ocupantes, a pesar de las grandes pérdidas, continúan realizando operaciones de asalto activas. El principal objetivo de los ocupantes es intentar rodear Juliápol por los flancos del agrupamiento ucraniano. Por eso las principales acciones se concentran precisamente en los flancos. Se trata de un intento de tomar el control directo de la logística de las fuerzas de defensa de Ucrania. En otras palabras, están utilizando su ya conocida táctica de los llamados pequeños calderos. Pero quiero enfatizar una vez más que, a pesar de las afirmaciones de la parte rusa sobre el control total de Juliápol, esto no corresponde a la realidad. Según diversas estimaciones, los rusos están perdiendo entre 250 y 300 personas diariamente en esta dirección, por lo que el enemigo ya ha cambiado 2 veces la composición de las fuerzas y medios de las brigadas y unidades de asalto. La principal táctica de los rusos son los pequeños grupos. El enemigo envía grupos de asalto de 3 a 4 personas, avanzando con guerra electrónica bajo la cobertura de drones y artillería. En la actualidad, la ciudad está efectivamente casi por completo en una zona gris. Sin embargo, unidades de asalto ucranianas están operando en todo el asentamiento. Una táctica similar de la llamada infiltración también está siendo utilizada por los ocupantes rusos. Su táctica es operar en pequeños grupos de asalto de 2 a 8 personas. A pesar de las condiciones meteorológicas extremadamente difíciles y adversas, el redespliegue estratégico de las reservas operativas y la absoluta y abrumadora supremacía enemiga en el cielo. En esta dirección específica, la afirmación de la parte rusa de tener control total sobre Juliápol es fundamentalmente inexacta y no se corresponde con la situación real sobre el terreno. Además, los ocupantes no pueden introducir en la ciudad los llamados grupos de consolidación, es decir, que tras las tropas de asalto sigan las unidades reales de las fuerzas ocupantes. Estas unidades se supone que deben asegurar posiciones en las líneas del frente, donde han logrado romper las defensas de las fuerzas de defensa ucranianas. Sin embargo, en la dirección de Juliápol, esto no es así. Las fuerzas de defensa del sur informan que hay alrededor de 25 enfrentamientos de combate cada día. Los combates continúan, tanto en las afueras como en el centro. Los enfrentamientos pueden durar entre 45 y 50 minutos. De hecho, son 25 enfrentamientos por día. Hay ruido constante, explosiones, disparos. Un bando lanza un asalto, luego el otro también lo hace. Drones y artillería están en acción. Los rusos tampoco están descuidando los ataques aéreos. El enemigo está utilizando aeronaves y desplegando masivamente drones de ataque.
Además, según las Fuerzas de Defensa del Sur, los ocupantes están preparando ataques con drones termobáricos contra posiciones ucranianas en la zona de Uljapol. Según nuestra inteligencia, en la dirección de Uljapol. Hace unos días, las unidades aéreas no tripuladas rusas recibieron alrededor de 1.500 granadas de mano termobáricas para arrojarlas sobre nuestras posiciones. La región de Zaporilla, en particular Uljapol, es una de las prioridades de Rusia después de Donbass. Aquí, el enemigo intenta ensanchar el frente para dispersar a las fuerzas armadas ucranianas y fortalecer su posición de cara a las próximas negociaciones. La escalada en la dirección de Uljapol es de naturaleza puramente informativa y política. Permítanme explicar de qué se trata esto, incapaces de lograr éxitos tácticos, ya sea en las direcciones de Pokrovsko-Kupiansk, de hecho, habiendo sufrido tanto derrotas militares como ideológicas, y permítanme recordarles que hubo declaraciones al más alto nivel representativo del país ocupante sobre tomar el control total de estos asentamientos. Los ocupantes rusos ahora intentan compensar estas derrotas con avances tácticos en la dirección de Zaporilla, lo cual es secundario y no representa una dirección estratégica para ellos. ¿Por qué digo eso? Para ellos, esto tiene principalmente un significado informativo y político. Uljapol es el segundo asentamiento más grande en los territorios controlados de la región de Zaporilla. En consecuencia, establecer el control sobre él permitiría a los rusos aumentar su propia influencia en el proceso de negociación. En cuanto a Uljapol en sí, el objetivo de los rusos aquí no es simplemente ocupar el asentamiento. El hecho es que hay cruces ferroviarios cerca, y según el observador político-militar Alexander Kovalenko, si los rusos tienen éxito en sus planes, podrán crear una plataforma de lanzamiento para una posible ofensiva en Zaporilla. Si los rusos logran sus objetivos, podrían llegar potencialmente al territorio de Pokrovsko, en la región de Dnipropetrovsk, para crear una plataforma de lanzamiento hasta Uljapol, que será abastecida logísticamente para 80 ejércitos combinados. Esos son entre 250.000 y 300.000 personas, lo cual sería suficiente para una posible ofensiva en Zaporilla. Para ponerlo en contexto, actualmente hay 100.000 ocupantes concentrados en las direcciones de Uljapol y Pokrovskaya. Por eso, Uljapol no es solo un punto en el mapa, sino un asentamiento de importancia estratégica que las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan defendiendo valientemente, infligiendo grandes pérdidas a los ocupantes. Ucrania lucha por la libertad. Apoya al periodismo ucraniano para seguir informando la verdad sobre la guerra rusa. Haz clic en el enlace y patrocínanos. Ahora es el momento de suscribirte, darle like a este video y compartirlo para que más personas puedan verlo. Gracias y gloria a Ucrania. Más tarde hoy se espera que el dictador ruso Putin haga una declaración sobre política exterior. Esto fue anunciado por su portavoz Dmitry Peskov. Incluso lo describieron como una declaración importante. Peskov también afirmó que Putin está listo para terminar la guerra y que ahora el presidente Zelensky debe tomar una decisión. Personalmente, no veo ningún factor que indique algún cambio fundamental en la posición de Rusia, así que espero escuchar las frases de siempre, formulaciones vagas y amenazas tradicionales. Ah, sí, y por supuesto, mentiras. Sin ellas, allí nada funciona en absoluto. Mientras tanto, el Reino Unido parece haber ideado una forma para que el petróleo ruso ayude a las fuerzas de defensa de Ucrania. Y no se trata de quemar el Kremlin hasta los cimientos. En Londres, los funcionarios proponen vender los recursos energéticos rusos confiscados y destinar las ganancias a apoyar a Ucrania. Aquí están los detalles. Mientras el Kremlin busca rutas alternativas para su petróleo, el Reino Unido se prepara para asestar un doble golpe. Ya necesitan cerrar pozos, tienen que detener la producción porque no hay a dónde enviar el petróleo. Londres está considerando un escenario sin precedentes. Utilizar el petróleo incautado de la flota en la sombra de Rusia, no solo como un trofeo sancionado, sino como una fuente de financiación para el apoyo militar a Ucrania. Según The Times, el gobierno está discutiendo una opción en la que los ingresos de la venta del petróleo sancionado se enviarían directamente a Kiev, convirtiendo los recursos del Kremlin en una herramienta para su propio debilitamiento. Esto tendrá un doble impacto en la maquinaria de guerra rusa.
no solo les privaremos de sus ingresos militares ilícitos, sino que también encontraremos una manera de ayudar a financiar la resistencia de Ucrania. Al mismo tiempo, las autoridades británicas enfatizan que el mecanismo sigue siendo legalmente complejo y requiere un marco legal claro. Esto es fundamentalmente diferente de lo que vimos en el 25, cuando había más palabras que acciones. Y de hecho, Rusia obtuvo una oportunidad significativa para exportar, aunque a precios muy bajos, con enormes descuentos. Pero sin embargo, pudo seguir exportando físicamente gracias a su flota de petroleros. Lo que comenzó con la incautación del buque Mariner creo que marca una etapa completamente nueva que da a todos total libertad de acción. Y vemos como, al mismo tiempo, países que antes no se apresuraban, como el Reino Unido o Suiza, ahora están empezando a anunciar sus propias medidas contra la flota de petroleros de Rusia y están pasando a tácticas que de hecho son más efectivas. Y en paralelo con el escenario financiero, Londres está preparando un golpe contundente. Unidades de fuerzas especiales británicas están en alerta para posibles operaciones contra barcos de la flota sombra rusa. Unidades de élite entrenadas en aterrizajes en helicóptero y captura de tripulaciones podrían ser desplegadas para bloquear cientos de petroleros, que el Kremlin utiliza para eludir las sanciones y financiar su maquinaria de guerra. Con este fin, el gobierno británico ha preparado de antemano un marco legal, invocando la legislación sobre sanciones y las leyes contra el lavado de dinero. Así, las operaciones contra la flota sombra no se ven como empresas arriesgadas, sino como una herramienta legítima y coordinada de presión económica sobre el Kremlin. Todo esto simplemente incrementa y sigue incrementando el costo por barril de petróleo para Rusia. Ya están recibiendo poco más de $30 por barril de petróleo. Esto está por debajo del costo de producción para la mayoría de los pozos petroleros. Y luego, al aumentar esta presión, el mundo logra una reducción en el precio que Rusia recibe por cada barril, digamos hasta $20 o $25. Después de eso no tendrá absolutamente ningún sentido, en principio, transportar ese petróleo en absoluto. En otras palabras, no están cortando las exportaciones ni hundiendo petroleros, pero están aplicando tal presión, rodeándolos por todos lados, que esta actividad se vuelve económicamente ineficiente, económicamente injustificable. Ya se han identificado nuevos objetivos: 2 petroleros bajo sanciones británicas, Spring Fortune y Ranch Ball, tienen programado pasar por el Canal de la Mancha en los próximos días. Ambos transportan petróleo ruso y navegan bajo banderas falsas de Camerún y Zimbabue, lo que los convierte en objetivos potenciales de intervención. Spring Fortune fue incluido en la lista de sanciones del Reino Unido en mayo del año pasado por participar en actividades destinadas a desestabilizar Ucrania y apoyar al gobierno ruso. A lo largo de los años, el buque ha cambiado repetidamente de nombre y de bandera, desde Grecia y Malta hasta Panamá y las Islas Marshall, lo cual es una práctica típica de la flota en la sombra del Kremlin. Ranch Bale se dedica a exportar petróleo desde puertos rusos, principalmente en el Mar Báltico. El buque está vinculado a Radiating World Shipping Service, una empresa de los Emiratos Árabes Unidos que es uno de los principales operadores de la logística rusa para evadir sanciones y que también ha cambiado repetidamente de nombre y jurisdicción para ocultar el verdadero origen de su carga. Todo este petróleo en el mar, móvil o estacionario, supera los 200 millones de barriles. Equivale a 50 días de exportaciones. Así, durante 50 días, Rusia podría no exportar nada y vender el crudo en el mar que busca comprador. Al mismo tiempo, la presión sobre la flota en la sombra de Rusia desde el otro lado del océano se está intensificando. Estados Unidos ha comenzado a intervenir activamente en las cadenas de suministro involucradas en el comercio con Venezuela, lo que ha obligado a los propietarios de los petroleros sancionados a buscar protección de Putin. Según Starboard Maritime Intelligence, desde principios de diciembre de 2025, al menos 26 embarcaciones han cambiado su bandera a la rusa. Esto supera significativamente a 6 embarcaciones en noviembre y 14 en los 5 meses previos. La mayoría de cambios ocurrieron tras la incautación del Skipper frente a Venezuela, exponiendo la red de la flota en la sombra rusa. Al cambiar sus banderas a la rusa, los armadores esperan que Moscú les brinde protección política. Esto podría convertirse en una nueva solución potencial para las redes de la flota en la sombra, pero también eleva las apuestas. Después de todo, pone de manifiesto que la evasión de sanciones ya no es solo una cuestión de cumplimiento marítimo, sino un desafío estratégico que implica protección estatal y riesgos geopolíticos.
Cada barril de petróleo ruso ahora se convierte no solo en un recurso, sino en una herramienta de presión. Mientras el Kremlin busca formas de eludir las sanciones, Occidente está convirtiendo sus propios activos en palancas para fortalecer la defensa de Ucrania, demostrando que el costo de la agresión aumenta con cada día que pasa. Ahora pasemos a Irán, ya que la situación allí tiene implicaciones globales. Irán abandonaría su programa de armas nucleares, restablecería relaciones con Estados Unidos y reconocería de inmediato al Estado de Israel si el régimen de los ayatolás colapsa. Esto fue declarado por el príncipe heredero de Irán, Reza Pahlavi. Según él, antes del establecimiento del régimen islámico, Irán era un país próspero. Como recordatorio, actualmente se están llevando a cabo allí protestas antigubernamentales a gran escala. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica está reprimiendo brutalmente su posición. Se están recibiendo informes de miles de iraníes asesinados. Y finalmente, la creciente tensión en torno a Groenlandia, que podría afectar seriamente las relaciones entre los aliados de la OTAN. Primero, Trump pidió a Dinamarca que abandonara la isla de inmediato. En la red social Truth Social, publicó un mensaje que puede interpretarse como que solo Estados Unidos puede garantizar la seguridad de Groenlandia. Más tarde, se supo que Francia se unió a Dinamarca en ejercicios militares en la isla. Esto fue anunciado por el presidente Macron. Alemania también podría desplegar tropas en Groenlandia en los próximos días. Estamos siguiendo estos acontecimientos de cerca y con mucha atención. Eso es todo por hoy. Gracias por vernos. Gracias por su apoyo. Fuerza a los defensores de Ucrania. Gloria a Ucrania. No olvides darle me gusta, suscribirte, comentar y compartir. Nos vemos la próxima vez.